Algo mató a estos animales. Hemos visto grotescas fotos en internet publicadas por alguna fuente que asegura que esto fue causado por errores de la naturaleza, solo para terminar enterándonos que la criatura sufrió semejante mal porque estuvo expuesta a un agente químico. Sucedió en el año 1988 en el país que hoy conocemos como Kazajistán, que antes era parte de la Unión Soviética. Amanecieron cientos de miles de antílopes muertos en circunstancias misteriosas y a nadie, ni siquiera a las autoridades locales, se les permitió tomar fotografías del evento. Las órdenes venían directo de Moscú, por más que esa situación no tenía sentido, todo quedó como producto de una plaga de ganado, plaga que mató a miles de animales al unísono en el transcurso de una noche. Pues volvió a suceder en la misma región, el 2 de septiembre de 2015 en el transcurso de una noche 200.000 antílopes murieron en circunstancias horrorosas. Lo único positivo es que lejos de los viejos tiempos, los reporteros sí lograron tomar fotos y subirlas a internet donde se volvió noticia. Todos los veterinarios que acudieron al área a estudiar el fenómeno dijeron que jamás habían visto nada igual. Expertos, ambientalistas y otros veterinarios que han estado estudiando el caso se han quedado abismados, ya que, aunque han analizado los cuerpos de los antílopes, aunque han hecho autopsias, no logran encontrar el motivo por el cual murieron al mismo tiempo. De más está decir que no hay enfermedad o plaga que haga esto, pero algo los mató a todos juntos. Resulta que algo, ya sea un agente tóxico o una bacteria, hizo que el sistema inmune de los animales se cayera a tal grado que hizo que estos animales no tuvieran sistema de defensa alguno. Con este factor cualquier cosa los pudo haber matado, desde una mañana fría, hasta una multitud de agentes en el aire que para cualquier ser vivo son insignificantes, pero para ellos en esas condiciones resultó fatal. De ser un agente biológico de laboratorio como muchas personas creen, entonces se trata del arma definitiva. Este agente tiene poder extintivo. Apolo 18. El 20 de julio de 1969 por primera vez el hombre llegó a la Luna. En 1970 se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20 por falta de presupuesto. El 7 de diciembre de 1972 el Apolo 17 fue la última misión oficial lunar. En 2011, salió un vídeo de material clasificado de la NASA. Un determinado día llamaron Benjamin Anderson, Nathan Walker y John Gray y les informaron que la misión Apolo 18 estaba autorizada y era información clasificada y ultra secreta. Se trataba de otro viaje a la Luna, pero según la información, la NASA tiene alrededor de 300 kilos de rocas lunares, posiblemente más. La misión estaba compuesta por 3 astronautas, uno que se iba a quedar en la nave nodriza y los otros 2 tenían que inspeccionar la Luna a bordo de la nave. Ambas naves estaban compuestas de cámaras y micrófonos especiales para detallar todo suceso habido y por haber. El 25 de diciembre de 1974 los 2 astronautas descendieron a la Luna, dan sus primeros pasos, acompañados de cámaras filmadoras, y del equipo de reconocimiento incluyendo un auto parecido a un buggy. Determinan que la Luna tiene un clima helado, frío, está lleno de cráteres y rocas esparcidas por todos lados. Nathan recoge como muestra una pequeña roca de característica rara y la lleva a la nave. Los días van transcurriendo y ambos astronautas descubren en los sonidos del micrófono algo agudo similar a un chillido, a la vez comienza cierta interferencia en las comunicaciones. Los días van pasando y al hacer su recorrido lunar encuentran lo que sería pisadas similares al de una bota. Van caminando y encuentran una nave rusa, al ingresar en ella descubren que todo estaba destruido y encuentran rastros de sangre esparcida. Benjamin se queda revisando la nave y Nathan se pone a revisar un cráter cercano y adentro encuentra un cadáver el cual sería del astronauta ruso. Al revisarlo encontró dentro el traje una roca igual a la que recogió Nathan. Informaron inmediatamente al Departamento de Defensa sobre el suceso y ellos desconocían que los rusos hayan llegado antes a la Luna. Mediante que las horas pasan las cámaras filman imágenes de que lo sería una criatura lunar, una especie de araña.
Al descansar escuchan ruidos fuera de la nave, parecía que alguien caminaba por encima de la nave. Entonces se ponen a pensar, ¿habrá vida en la luna? Al realizar otra vez su inspección rutinaria, encuentran que la antena de transmisión estaba completamente destruida. Nathan baja de la nave y se dirige a inspeccionar el área, mientras que Benjamin se queda dentro de la nave. Nathan informa de que el auto todoterreno está volcado y ve unas extrañas huellas. De repente le dice que tiene algo que le está caminando en el abdomen y después se va a su cabeza donde Benjamin logra ver la criatura y se da cuenta que una especie de araña estaba dentro del traje de Nathan y lo empieza a atacar. Benjamin baja de la nave para rescatarlo. Al volver a la nave su compañero Benjamin lo revisa y encuentra algo raro en la parte lateral de Nathan, en las costillas. De repente sacó una especie de roca. Al parecer esa araña había infectado el torrente sanguíneo y el cuerpo de Nathan. La infección era tan notoria que en la cara se le formó una especie de costras, con ojos rojizos, pupilas dilatadas. Al parecer esas criaturas lunares se camuflaban convirtiéndose en rocas. Nathan se volvió agresivo y destructivo, le dijo a Benjamin que lo abandonara porque él ya sabía que iba a morir. Mientras tanto el astronauta de la nave nodriza John no encuentra la forma de comunicarse con la nave Liberty ni con ninguno de sus tripulantes. Al encontrar desperfectos en la nave, ambos astronautas la abandonan e intentan marcharse en la nave rusa. Al transportarse a la nave rusa Nathan le vuelve a advertir a Benjamin que lo abandonara y comienzan a empujarse. Entonces su auto vuelca y de repente Nathan desaparece en un cráter al ser arrastrado por aquellas criaturas lunares. Benjamin en su desesperación intenta rescatar a Nathan en el cráter, pero se encuentra con las criaturas lunares. Asustado salió del cráter y huyó hacia la nave rusa. Llegando a la nave se comunica con el Departamento de Defensa y confirma la existencia de aquellas criaturas en la luna. Al escuchar eso le niegan el regreso a la Tierra ya que pensaron que él estaba infectado al igual que Nathan. Después de un corto tiempo vuelve a comunicarse con su compañero John para rescatarlo, pero el Departamento de Defensa le advierte a John que no lo rescatará y él hace caso omiso a esta advertencia. Mientras que discute con el Departamento de Defensa, en la compuerta de la nave aparece Nathan diciéndole que lo deje entrar, pero Benjamin no lo deja ya que está extremadamente infectado. Entonces, Nathan comienza a golpear la ventanilla de la compuerta hasta que se detuvo porque las criaturas lunares le rodearon su cabeza. Nathan miró hacia el sol y explotó su cabeza por la presión y una criatura muchísimo más grande lo arrastra. Después de esto Benjamin va a la cabina y despega. Entonces cuando se dispone a transportarse hacia la nave nodriza. Cuando entró en órbita varias rocas las cuales se convierten en una especie de arañas se levantan. Al momento de ser atacado pierde el control de la nave y va a chocar con la nave nodriza. Ambos mueren en el impacto. Los informes oficiales mencionan que la última misión era el Apolo 17. Tras la muerte de los 3 astronautas en la misión lunar, dan a conocer otros informes de las supuestas muertes. John Gray, piloto de la nave nodriza Freedom, murió en un accidente en una misión en Tallahassee, Florida, del cual nunca se recuperó el cuerpo. Nathan Walker, astronauta de la nave Liberty, se estrelló en el Océano Pacífico cerca de la base aérea Cadena. Nunca se recuperó el cuerpo. Benjamin Anderson, astronauta nave Liberty, murió en una evacuación aérea en el Mar Chino del Este. Nunca se recuperó el cuerpo. Las misiones Apolo trajeron alrededor de 300 kilos o más de rocas lunares. Se obsequiaron algunas cuantas de ellas a dignatarios y algunas fueron robadas o extraviadas. 6 píldoras. Año 3014. Norteamérica vivía en guerra con su propio gobierno, contra sus propios ideales, llegando al punto de una incansable guerra civil que no parecía tener fin. En el mismo país, en el mismo lugar donde la misma raza, se empezaron a regar cargamentos llenos de toxinas, al parecer la nueva arma que el gobierno preparaba.
La guerra civil ya se había extendido 5 años y por primera vez parecía tener un fin, si no amistoso, violento. El grupo subversivo SEI había llegado a tomar por sorpresa a la Casa Blanca durante una reunión con los concejales. Todos, encapuchados, con armas radioactivas y láseres a propulsión, amenazaban a los demás violentamente, desatando de vez en cuando ondas radioactivas dirigidas a un rehén para que los demás no pretendan oponerse al SEI. Los rehenes vieron como la víctima de las ondas radioactivas empezaba a convulsionar violentamente mientras su piel se tornaba de un color rojo profundo, provocándole pequeños orificios en la piel hasta quemarla absolutamente, dejando solo un esqueleto humano con pequeños restos de carne humana aferrada a él. El olor que desprendía los restos del rehén ahora ya extinto, provocó que muchos de los presentes empezaran a vomitar. Uno de los secuestradores, miembro del SEI, Gerald, se acercó y les brindó alcohol a cada uno para que se sintieran mejor. Gerald era un joven que desde niño, había sentido la ira de la pobreza y la marginación de la sociedad. Nacido en un barrio pobre y con solo una madre que velara por él, hizo lo que estaba a su alcance no para salir adelante, sino más bien solo para sobrevivir. Al fallecer su madre a manos de unos policías que merodeaban por la zona, Gerald sintió como lo abatía la soledad, la tristeza y el fracaso, todo reunido en él. Más de una vez intentó quitarse la vida para acabar con ese sufrimiento que lo carcomía cada mañana al levantarse y mirar por la ventana, pero siempre se arrepentía, con esperanzas de que algo bueno llegaría. Fue ahí cuando llegó la SEI. Gerald fue reclutado para cometer los actos terroristas con el fin de desestabilizar el estado del país. La situación de la Casa Blanca parecía no tener fin. Ya habían hablado con cada uno de los representantes del gobierno, a pesar de que no negociaban con terroristas, pero el SEI no llegaba a un acuerdo. La confusión se apoderó de cada uno de los secuestradores, que empezaron a discutir hasta el punto de apuntarse con sus armas. Fue la confusión y la distracción de ellos que los hizo alejarse de la situación actual. Un comando especializado en estos casos ingresó por el techo aprovechando la distracción de los presentes y arremetió rápidamente contra ellos, mientras más de su compañía accedían a la Casa Blanca por las ventanas. Todos los terroristas murieron, menos Gerald, quien apenas vio que el comando había entrado, se tiró al suelo con las manos en la cabeza, pues sabía que no tenían oportunidad contra ellos. La policía ingresó y rescató a los rehenes, mientras llevaban a Gerald al cuartel. Gerald miraba con temor al que ahora estaba sentado frente a él, dispuesto a sacarle todos los detalles respecto al grupo terrorista vinculado a él. Gerald no le vio sentido el permanecer callado, y aguantar golpes de un militar, claro está, por lo que dijo con suma precaución, todo lo que sabía acerca del SEI. El militar lo miró profundamente a los ojos, mientras marcaba una sonrisa de aprobación en su rostro, ya asentía con la cabeza. Tu pena mínima ahora. Gerald rogó al presente que lo dejase libre, que no podía ir a prisión pues lo matarían dentro por los rivales que tenía la SEI. Al militar no pareció importarle, él solo recogía los papeles y los folders que estaban esparcidos en la mesa, dispuesto a irse, cuando de repente la puerta se abrió y entró alguien más. Este nuevo personaje estaba vestido informalmente, no parecía ser un militar por su escaso físico, y por el hecho que llevaba gafas. Este personaje discutió en voz baja con el comandante mientras giraba de vez en cuando a mirar a Gerald. Este último hacía lo que fuese por escuchar la conversación, pero solo pudo escuchar una frase. Necesitamos uno. El comandante se giró hacia Gerald y le dijo que lo dejaría a solas con el Dr. Blas, quien tenía una oferta para él. Los ojos de Gerald brillaron de la esperanza, una oferta sea cual fuese quería decirle una ventaja para no ir a prisión. El Dr. Blas chequeó de pies a cabeza a Gerald mientras le proponía que fuera parte de un experimento a cambio de que no vaya a prisión y se le borren los cargos contra él respecto al terrorismo, prácticamente, una nueva vida. Por un momento Gerald no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Podía ser algo como eso cierto? Gerald le pidió más detalles al Dr. Blas mientras este se acomodaba la correa. El Dr. Blas le explicó a Gerald que el experimento consistía por un comienzo, en recrear una vida cotidiana, dejarlo en una casa donde haya comida, ducha fría, televisión, y todo lo necesario para la diversión, tenía también un perro y un patio trasero. Solo podía salir a la calle, la cual estaría completamente vacía, cuando se le indicase.
Claro está que sería mientras dure el experimento, ya después se le dejaría en libertad, y en todo momento del experimento, llevaría un brazalete que le impediría escaparse. El doctor tragó saliva y le dijo lo más importante de la conversación. Durante 6 semanas, se le suministrarían una píldora, por cada semana, y a la 7ª semana se le dejaría en libertad. A Gerald le pareció algo muy sencillo, incluso demasiado simple como para que no haya una trampa. Gerald le preguntó acerca de las píldoras, qué efectos tenían y para qué necesitaban a alguien como él para ingerirlas. El doctor, quien se esperaba ese tipo de preguntas, desvió su mirada a la pared de concreto, como si se tratase de una ventana. El doctor le explicó que cada una de esas píldoras estimularían sus sentidos hasta el máximo humanamente posible, y lo necesitaban a él porque alguien, después de todo, debía ingerirlas. El doctor le aclaró que no era nada personal la elección. Gerald pestañeó y lanzó su última pregunta. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Preguntó Gerald al doctor achicando los ojos. El doctor le expuso que lo peor que le pudiera pasar, de salir todo mal, lo que él no creía, era que podría perder capacidad en los sentidos, pues por ejemplo, no vería bien como antes, o no escucharía claramente los sonidos, más lejos que eso, nada. Gerald quería hacer cualquier cosa por alejarse de la vida presidiaria, por lo que sin hacer más preguntas, siguió al doctor para empezar ya mismo el experimento. Le colocaron una pulsera con 2 cristales, cada uno de un color, por si se escapaba avisarles a los encargados del plantel y a la vez emitir pequeñas descargas eléctricas para paralizar su fuga. Gerald fue escoltado por 3 hombres, incluyendo al Dr. Blas, a lo que sería su nueva casa temporal. Lo dejaron entrar sin antes decirle que mañana por la mañana vendrían a entregarle la primera píldora. Tras cerrarse la puerta principal de la enorme casa, Gerald corrió a lo que suponía el comedor, buscando comida o algo para llenar su hambre. Había sido un largo día, y lo único que quería era descansar y llenar su estómago. Mientras Gerald comía un poco de Pringles y Coca-Cola, se le acercó un pequeño cachorro siberiano de ojos celestes. A Gerald le enterneció aquel can, y prosiguió a sobar su cabeza. El can, que llevaba en el collar el nombre de Ichi, empezó a mover la cola en señal de alegría. A Gerald le pareció durante esos instantes, que después de todo fue un milagro que lo capturara durante el atentado a la Casa Blanca. Gerald se acomodó en el sofá y prendió la televisión, saltándose todos los canales con la primicia del secuestro en el que había estado involucrado, buscando algún canal que lo relajase. Fue ahí donde Gerald pensó en lo que el Dr. Blas le había dicho. 6 semanas. Le pareció extraño 6 semanas, tomando en cuenta de que los humanos solo poseían 5 sentidos. Gerald creyó que el cansancio le había jugado una mala pasada, convenciéndose de que había escuchado mal, o quizás Blas se había confundido. La noche transcurrió rápidamente, sumergiendo a Gerald en un envidiable sueño arrollador. A la mañana siguiente Gerald saltó del sofá al escuchar los ruidosos golpes de la puerta. Vio la hora y se dio cuenta de que eran las 11 de la mañana y era probable de que ya sea hora de probar lo que Blas le encargó. Gerald corrió hacia la puerta aún algo sonámbulo y la abrió. Ahí estaban 2 sujetos vestidos de terno, con lentes oscuros, uno de ellos llevaba una pequeña caja, que aunque fuera pequeña, la sostenía con ambas manos, quizás por su importancia. Ese mismo sujeto le acercó la caja a Gerald, mientras el otro le acercaba una botella de agua. Gerald supo entonces de qué se trataba, abrió la caja y la vio. Era una pequeña píldora roja, con forma de óvalo con el número 1 marcado en ella. Gerald la tragó mientras tomaba un poco de agua que le alcanzó uno de los sujetos. Al ver que estos no se iban abrió su boca y movió su lengua, haciéndoles ver que la había tragado. Entonces ambos sujetos se marcharon en silencio, sin proferir ruido alguno. Gerald no le tomó importancia y volvió a la cocina, mientras era bien recibido por Ichi, quien se había convertido en una importante compañía para Gerald, suponiendo la prisión de oro en la cual estaba temporalmente inmerso. Mientras pasaban los minutos, Gerald se extrañaba que no sintiera nada nuevo en su cuerpo. A su parecer, esas píldoras eran una estafa, y por ser algo experimental, era muy probable de que no surtieran efecto. Él pensó que sería lo mejor, después de todo, un trato era un trato, y ya que había ingerido la píldora, no había vuelta atrás, en 7 semanas saldría libre. Pero pasó algo que Gerald no se esperaba. El cuerpo de Gerald reaccionó de manera inmediata, tapándose la nariz con las manos, y haciendo un gesto de aberración.
Algo, no sabía qué, pero algo había en esa casa que emitía un olor extremadamente horrible. Gerald empezó a respirar por la boca para evitar oler ese espantoso hedor que, aunque buscaba y buscaba por toda la casa, no tenía una fuente fija de donde viniese. Gerald probaba cada 10 minutos respirando por la nariz, pero el olor seguía en el aire, era espantoso, solo respirar un poco de ese olor te hacía marear y te daban náuseas. Gerald supuso que era uno de los síntomas de la píldora, aunque más que preocuparle le dio risa, pues si realmente era ese el efecto de tan importante píldora, le parecía algo ridículo, pues respirando por la boca evitaría la molestia que suponía respirar por la nariz. Era cansado hacerlo, y más cuando no estaba acostumbrado, pero aguantaría lo que sea por volver a ver la luz del día, regresar a su verdadero hogar y borrar el oscuro pasado que representaba el Sei. Las horas pasaron rápidamente gastando el tiempo del televisor a la comida. Aproximadamente a las 8 p.m., se pudo escuchar por un parlante ubicado en la casa, la voz del Dr. Blas. Este le indicaba que podía salir un rato a lo que ellos habían elaborado como una calle de la ciudad, claro hasta el límite de esta. Gerald se emocionó con tal idea, cogió una cadena que se encontraba en la repisa, y salió a pasear con Ichi. La calle como lo esperaba, estaba vacía, pero se veía real, era como salir a horas de la madrugada por la calle de su ciudad, puesto que todos estarían dormidos. Gerald tuvo curiosidad por comprobar si aún afuera de su casa, el horrible olor seguía en el aire. Gerald respiró un poco solo para toser y volver a la práctica de respirar por la boca. El olor que había sentido era mucho peor que el de adentro de su casa. Lo curioso era que ambos olores eran diferentes, e incluso ahí, afuera, pudo oler el horrible hedor que emanaba de su casa, con la misma intensidad, solo que combinado con nuevos olores que emanaban de la calle, igual de horribles. Era increíble, Gerald no creyó que existiese olores de esa intensidad, después de todo se arrepintió de subestimar el experimento del Dr. Blas. La voz del doctor dio fin a la caminata con Ichi, indicándole que volviera a su casa para la cena. Cuando Gerald volvió, pudo ver que habían vaciado más comida en su refrigerador, y en la mesa habían puesto una exquisita presa de pollo, con bebidas y demás postres. Gerald usó una vez más su olfato. Gerald pudo oler la sangre quemada del pollo, carne azotada por el fuego, órganos y demás bacterias aún impregnadas en la comida, por lo que tuvo que correr al baño y vomitar. No pudo aguantar ese espantoso olor. Fue ahí que juró definitivamente no volver a usar su olfato, y prosiguió a disfrutar la exquisita cena que le habían preparado. Durante una semana Gerald no tuvo más problemas con su olfato, incluso para dormir ya se había acostumbrado a hacerlo por la boca, lo que no le supuso molestia alguna. Fue durante la segunda semana que sucedió otra vez. Sonó la puerta de la casa, y Gerald interrumpió el baño de Ichi para responder, sabiendo perfectamente de quiénes se trataban. Eran las dos mismas personas que la semana anterior, con una nueva caja. Gerald no la hizo larga y prosiguió a ingerir la píldora, que llevaba grabada el número 2. El efecto no se hizo esperar. La cabeza de Gerald dio vueltas y vueltas hasta sumergirlo en un sueño, del cual no se despertó hasta el día siguiente por la mañana. Gerald se dirigió aún con sueño hacia la cocina, siendo bien recibido por el alegre Ichi. Empezó a preparar su desayuno, respirando aún por la boca, la cual debía humedecer con agua cada cierto tiempo pues se secaba continuamente, suponiéndole otra molestia más. Gerald le dio un mordisco al sándwich que había preparado solo para escupirlo inmediatamente. Sabía horrible. Tenía un sabor a podrido, realmente horrible y sin gusto. La única explicación que encontró era la maldita píldora. Gerald no podía comer nada, sencillamente su paladar no lo aceptaba. Para no tener hambre, tuvo que tragar rápidamente la comida, sin siquiera saborearla, solo para que le dé la impresión de haber comido. No podía ni siquiera beber agua, su lengua le empezaba a arder, o congelar, variaba constantemente. Gerald empezó a arrepentirse de la decisión que había tomado, pues se dio cuenta que ese experimento no era en base a las píldoras, sino a la resistencia humana. Fue una larga semana para Gerald, quien rogaba que todo acabara de una vez. Sonó la puerta. Gerald no la abrió con la misma sonrisa de las veces anteriores, esta vez lo hizo con miedo. Tomó la píldora con el número 3 sin alargarla mucho y se acostó en el sofá, sintiendo como la cabeza le giraba incansablemente. Durmió 4 horas, hasta que un cosquilleo tremendo hizo que se levantara. Algo andaba mal. Gerald saltó del sofá y empezó a correr por la casa.
Algo andaba mal, algo le pasaba a su cuerpo. Durante la siguiente semana, Gerald sufrió extraños síntomas, que lo alejaban de la realidad, ya no quería salir a pasear por la calle, su única distracción era la televisión. Gerald sentía constantemente pequeños cosquilleos en la piel que aumentaban cada vez más, y variaban según la posición en la que se encontraba. Una ligera brisa del viento era como un golpe a la pared para él, y posicionar sus manos encima del sofá era como meter su mano en pequeñas hileras filosas. La puerta sonó. Esa era la cuarta píldora, y cada vez la situación empeoraba, pero Gerald ya había entrado en el juego, debía salir victorioso, después de todo, durante toda su vida luchó incansablemente contra la opresión y la maldad, era un guerrero y no se dejaría vencer hasta no dar lo mejor de sí. Ingirió la píldora y se recostó en el sillón. Gerald no pudo conciliar el sueño debido a que constantemente estuvo escuchando un pequeño ruido a la lejanía que se iba acercando cada vez más, hasta hacerse más fijo. Gerald sintió miedo, mucho miedo. La píldora debía relacionarse con el sentido del oído, pues podía escuchar claramente susurros, gotas de agua, personas hablando, e incluso el ruido de agitación que emitía Itchy por tener un problema en la garganta. Gerald se cubrió muy bien los oídos con algodón, intentando retomar su día, que ya de por sí era una tortura estar vivo. Esa fue la semana más dura, Gerald ya no podía aguantar más, solo faltaban 2 semanas, pero Gerald sentía que durante esas 2 semanas, las cosas empeorarían. Gerald empezó a sentir molestias en la garganta, esta se secaba constantemente, ya no podía seguir así. Igualmente su estómago, solo había estado ingiriendo comida sin masticarla, lo que le estaba provocando severas molestias en los intestinos. Su piel ya no aguantaba más moverse, Gerald prefería estar quieto para no sentir esa irritable sensación en la piel. Era un infierno. Gerald midió el tiempo con la poca fuerza que tenía, y se quitó el algodón de las orejas transcurriendo ya una semana. El ruido de la puerta le hizo chillar de dolor, por un momento creyó que le sangrarían las orejas. Abrió la puerta y le arrebató la píldora al sujeto. Tomó la quinta píldora. Ya estaba más cerca de su libertad. Gerald se quedó mirando la televisión en el sofá, con los subtítulos activados para no tener que romperse los tímpanos. Estuvo las siguientes 3 horas mirando la repetitiva programación de la televisión, cuando de pronto vio algo que lo paralizó de la impresión. Pudo ver cómo una cabeza se asomaba por la ventana de la casa. Pudo ver cómo una persona totalmente ensangrentada y cubierta de barro lo observaba con sigilo. Gerald corrió rápidamente a la cocina y empezó a llorar. Algo pasaba. Gerald empezó a tener visiones. En la cocina yacía el cuerpo de un niño sin extremidades, encima de la alacena, un niño que aún movía la cabeza, o lo que quedaba de ella. Gerald no soportó las visiones y se encerró en su habitación después de asegurarse de que no hubiera nada ni nadie allí. Gerald se tapó los ojos con una venda y esperó. Pasaban los días y Gerald empezaba a desesperarse, su cuerpo, su mente y su alma no aguantaban más esa situación, no aguantaban más las horribles cosas que veía, que sentía, que escuchaba, que olía, y que degustaba. La presión, o quizás la locura, empujaron a Gerald a quitarse la venda, el algodón de las orejas, y salir de su habitación, respirar por la nariz y saborear la comida. Definitivamente el cuerpo humano está hecho precisamente como un templo el cual tiene limitaciones, como uno concreto al cual solo cabe cierto número de personas, asimismo funciona el ser humano, procesar demasiada información al cerebro puede causar un colapso, asimismo agudizar los sentidos más allá de lo que el cuerpo puede aguantar. El Dr. Blas entró a la casa, ya que nadie respondía, encontrándose con una imagen insólita. El cuerpo de Gerald se encontraba tendido sobre el suelo de la sala, junto a su perro Itchy, este último, completamente bañado en sangre. Itchy tenía mordiscos en todo su cuerpo, mientras que el cuerpo de Gerald no presentaba herida alguna. El corazón de Gerald no latía, sus ojos estaban abiertos y totalmente blancos. El Dr. Blas se frustró, ese era el sexto paciente que no llegaba a probar la sexta píldora. Arameo antiguo. Denle a esta narración el crédito, si es que lo merece. Me limitaré a reproducir lo que me contó un matrimonio temeroso y añadiré una conclusión. Tras casarse, vivieron unos años con los padres de ella, de arrimados, pues él andaba desempleado.
Las cosas tuvieron que cambiar cuando ella se embarazó. Ya no sería tan fácil para los futuros abuelos alimentar una boca más. El caso es que él hizo de tripas corazón y, currículum en mano, anduvo de acá para allá. Presumía estudios de contaduría. A la postre lo emplearon en una óptica para que ayudara con el desglose de gastos e ingresos. El sueldo era miserable, pero bastaría para rentar un departamento diminuto. Ella encontró uno en una colonia vieja, muy vieja de la ciudad. Se ubicaba en un edificio de 6 departamentos, todos pequeños y habitados por gente huraña, que demostró desaprobación al ver llegar a la pareja, sobre todo porque la mujer iba embarazada. Total, que pasaron casi 9 meses y nació Lorena, tan rubicunda como la madre y con las facciones del abuelo. Como solo había una habitación, destinaron la mitad a decoraciones para divertir a la recién nacida, y amontonaron muñecos de peluche en un armario que de algún modo lograron meter ahí. Había entre los muñecos un gran conejo de peluche, que pronto pareció ser el favorito de Lore. Entretanto, la pareja comenzó a batallar no solo contra el sueño constantemente interrumpido por culpa de la criatura, llantos, gimoteos, etc., sino también por otros ruidos de procedencia evidente. El propio departamento. Ellos no los producían ni pretendían soportarlos. Era tan reducido el espacio que eran claramente audibles los desplazamientos de muebles, platos y demás que ocurrían del otro lado de la habitación. Cundió el miedo, sobre todo después de que él, previo acopio de valor, pretendiera pillar infraganti a quien estuviera causando los incordios. Lo malo fue que, en plena exploración, pasó junto a una ventana que se abrió de golpe y recibió un empujón por parte de algo desconocido, que lo proyectó hacia la calle. La distancia era breve, además de que unos arbustos amortiguaron la caída. El caso es que el hombre, cubierto de magulladuras y en pijama, se levantó con cierta rapidez y, en lugar de volver al departamento, corrió, en plena noche y a despecho del frío, a la parroquia cercana y golpeó la puerta. Le abrió un sacristán, quien a su vez, y dado el comportamiento agresivo del visitante, llamó al párroco, quien calmó duramente a aquel y lo conminó a expresar, en pocas palabras, lo que quería. El hombre dijo que su departamento debía ser bendecido porque había en él un ente maligno. Entonces recordó que había dejado a la esposa y la hija solas, a merced de aquel. Aferró al párroco por el brazo y lo llevó consigo casi a rastras. Detrás de ellos, a la carrera, los alcanzó el sacristán, quien dio al clérigo lo necesario para realizar un exorcismo. Los gritos de la esposa y el llanto de Lore, audibles desde la calle, los hicieron apretar el paso. Subiendo escalones de 3 en 3, llegaron al departamento y en 2 zancadas entraron en el cuarto. En una esquina estaban madre e hija, abrazadas, mientras que, sobre la cuna, el enorme conejo, con los ojos encendidos como brasas, emitía sonidos cavernosos, que luego, gracias al párroco, se supo que era arameo antiguo, empleado por la entidad para expresar maldiciones y obscenidades dirigidas a la mujer y su hija. El párroco la emprendió a latinajos contra el conejo, y esgrimía el hisopo cuando una fuerza invisible y sobrehumana lo alzó en vilo y lo proyectó hacia la calle por la ventana abierta. Entretanto, el angustiado padre de familia había abrazado a su mujer y su hija y se las había llevado a toda prisa. Abandonaron sus pocas pertenencias. Regresaron a la casa de los padres de ella. El sacerdote fue auxiliado por el sacristán, que lo devolvió a la parroquia para lavarle las heridas. Al día siguiente se entrevistó con los afectados por el demonio, los bendijo y puso a su disposición la parroquia para el bautizo de la nena. El departamento, según he constatado, sigue deshabitado, ya no está en renta y las pertenencias de sus últimos moradores se pudren inexorablemente. He estado ante el conejo, que ya no habla pero hace estremecer. Ignoro por qué no fui defenestrado. Si te gustan este tipo de vídeos, dejaremos en la descripción las 2 primeras partes de relatos de terror. Sé que te gustarán.